¿Cuáles eran las razones por las que el jefe que había sido de la revolución venía a Cuautla? Algo muy grave estaba pasando para que Francisco I. Madero llegase hasta Cuautla. Desde el triunfo de la Revolución Mexicana, 25 de mayo de ese 1911, se había planteado la situación de que el presidente en turno quedaría, según los tratados de Ciudad Juárez, quedaría en manos de León de la Barra, un antiguo porfirista, embajador en los Estados Unidos, un hombre que prácticamente no entendía ni sabía el sentir de los verdaderos revolucionarios. Francisco I. Madero tuvo la desgracia de no poder intervenir y que prácticamente su gente quedara al mando de este nuevo presidente provisional. Francisco I. Madero desata una política de reconciliación de todos los grupos revolucionarios de toda la nación. Su política en ese momento es la reconciliación, y es lo que primero le va a decir a Emiliano Zapata cuando ese 7 de junio se reúne precisamente en su casa allá en la Ciudad de México, en las calles de Berlín. Zapata va con la intención y se lo dice claramente: señor, somos los triunfantes en la revolución, por lo tanto pedimos se acate lo dispuesto en el artículo número 3 del plan que usted enarboló, el plan de San Luis Potosí, en el que habla precisamente de la restitución de las tierras robadas a los campesinos por los hacendados. Y ahí es muy claro también Francisco I. Madero: señor, primero vamos a desmovilizar a todos los ejércitos de la revolución para que en la nación exista paz y una reconciliación entre todos los mexicanos. Zapata lo aceptó de buena manera y lo invitó a venir al estado de Morelos para que conociera la situación. Y ya estando en Morelos el día 12 de junio, desgraciadamente las fuerzas conservadoras, las fuerzas contrarrevolucionarias se apoderaron de esa invitación. El principal maderista, que era Zapata, se le dio un papel secundario. Por lo tanto, Zapata no aceptó ir a la comida. Posteriormente se reúne con Madero y Madero le vuelve a repetir: señor, tenemos que desmovilizar su ejército. Esto es, que el ejército entregase las armas, que ya no hubiera un ejército, porque la revolución había terminado. Que el próximo día, el día 13, ahí en la fábrica de la Carolina, ahí se reúnen las tropas del Ejército Libertador del Sur y con sus armas empiezan a pasar por una mesa donde entregaban su fusil, su pistola. Posteriormente pasaban donde se encontraba Emiliano Zapata, Eufemio y Abraham Martínez. Ahí eran reconocidos y se les daba un documento. Posteriormente pasaban a otra mesa y ahí se entregaba 10 pesos por cada arma que entregasen a los de Cuernavaca y alrededores, 15 a los que vinieran de fuera. Zapata estaba cumpliendo con lo que le marcaba precisamente Madero. Lo único que pidió Zapata es que hubiera 400 hombres como parte de su columna para poder defenderse en un momento dado. Pero para el gobierno de la República, que encabezaba un conservador como León de la Barra, y posteriormente el 2 de agosto que toma posesión como ministro de Gobernación, otro enemigo no solamente de Madero, sino de la propia revolución y enemigo acérrimo de
de Zapata, ellos prácticamente van a boicotear la política de conciliación que estaba pregonando Madero. Era un 8 de agosto, Zapata estaba en su casa celebrando su cumpleaños y celebrando también su matrimonio con doña Espejo. Felices de la vida, comiendo barbacoa, arroz, frijoles, tomando una cerveza con toda su gente en Anenecuilco, cuando en la tarde le llega la noticia a Emiliano Zapata que el ejército federal estaba penetrando al estado de Morelos, al mando de Victoriano Huerta. Esto no era un ejército de operaciones, era un ejército de ocupación, era una declaración de guerra al estado de Morelos, a Emiliano Zapata. ¿Qué justificaba para el gobierno esto? Que iban a cuidar que se llevase a cabo ordenadamente la entrega de las armas del ejército, y que si no se cumplía, en ese momento entraba en acción el ejército federal. Era una declaración de guerra que hacía el ejército federal a Emiliano Zapata. No solamente era venir para que los zapatistas entregasen las armas, no, venían a exterminar a Emiliano Zapata. El día 14 de agosto está Madero en Cuernavaca, llama por teléfono a Emiliano Zapata, le explica la situación que se está viviendo, que es muy difícil, y prácticamente Emiliano Zapata vuelve a aceptar el desmovilizar a su ejército. Hay buena intención, hay buena fe de no llegar a un conflicto armado. Le pide ese día en Cuernavaca por teléfono a Zapata, aquí en Cuautla ya establecido, Zapata, que va a la Ciudad de México para negociarlo precisamente con León de la Barra, esta situación. Llega a la Ciudad de México, negocia, pero lo único que saca es una prórroga de 48 horas para que empezara la desmovilización del ejército de Emiliano Zapata aquí en Cuautla. Ahí es en el momento en que Madero, a sabiendas, porque todo el mundo le decía allá en la Ciudad de México, no vayas a Cuautla, allá te van a matar, allá peligra tu vida, los zapatistas están muy enojados contigo porque les has fallado. Aún así Madero tomó el tren allí en San Lázaro el 17 de agosto y el 18, precisamente a estas horas, estaba llegando Francisco y Madero con su comitiva. Viene a establecer las bases que se habían hablado por teléfono para entregar las armas los hombres de Zapata. Eran cerca de 2.500 hombres. Ese día 18, que es lo que estamos empezando a vivir aquí en Cuautla, Zapata, cuando vio llegar a Madero, Zapata, hay que decirlo, tenía fe, aún con todas las mentiras que le había hecho Madero, él seguía teniendo fe en él, creía en su palabra. Y cuando llegó aquí a Cuautla, se dio cuenta que exactamente esa era su visión que tenía de Madero. Madero, cuando llega aquí, el tren presidencial se estacionó aquí en esta vía que todavía queda. Ahí bajó Madero y Zapata estaba precisamente a un costado de este andén. Ahí ambos se fundieron en un abrazo y Madero le dice: mi antigérrimo general, aquí estoy y vamos a arreglar las cosas.